Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy estamos en nuestro día de noticias internacionales y vamos a estar hablando sobre Haití y Santo Domingo y todo este asunto del muro que Santo Domingo quiere construir para evitar que los haitianos vayan hacia la República Dominicana. Y para eso me acompañan los profesores Jorge Perú, Miguel Rivera y Carlos Severino. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Muy bien, saludos a Miguel, saludos a Jorge, saludos Delvis y a la radio audiencia. Saludos Germán también, que está por ahí en los estudios. Sí, debo decir que también nos acompaña Germán Valentín, que va a estar con nosotros al final del programa, como de costumbre, con sus consejitos sobre quiebra. Bueno, Carlos, siempre te toca hacer el resumen para introducir y poner en contexto y perspectiva el tema que vamos a discutir hoy. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Yo espero que no siempre, pero bueno, vamos para adelante con un tema bien pero tú sabes que ya tiramos los bolos y le toca la próxima le toca a mí. La próxima me toca a mí. Ya Miguel está apuntado. Pero bueno. Un paso al frente. Exacto. Sí, hace poco tiempo hubo un secuestro de unas personas de nacionalidad dominicana en Haití y eso ocasionó toda una serie de acontecimientos y discusiones y de tensiones que abonan a tensiones que se vienen generando en esa frontera desde hace muchísimo tiempo. Todos conocemos uno de los libros más famosos de Juan Bosch, que tituló De Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Y esa frontera imperial precisamente tiene uno de sus escenarios más nítidamente que le hacen honor a ese principio en el caso de la frontera con República Dominicana y Haití. Una frontera que comenzó básicamente a reconocerse como oficial desde el año 1697. Una frontera bastante antigua que se negoció muchísimo tiempo antes de oficializarse en ese año, fundamentalmente en Europa, como se hacía precisamente en la época de la frontera imperial. Y desde ese momento la isla ha quedado dividida en una isla, dos culturas, dos realidades y finalmente dos estados. Finalmente, cuando Haití se convierte en la primera república de América Latina y más tarde República Dominicana, pues viene la independencia, cuando logra entonces la independencia de España. Siempre ha habido, cuando los franceses comenzaron a ocupar la isla, pues hubo tensiones entre Francia y España por este espacio y finalmente la propia incapacidad de España de sostener este espacio. Recordemos que España realmente fue un imperio, por decirlo así, casi por casualidad, que no estaba preparado para la gesta que le tocó hacer de crear tantos países, dominar tantos espacios en América Latina, en América del Norte, Centroamérica, y su posibilidad de dominio era bastante limitada, y eso le ocasionó realmente que los franceses ocuparan ese espacio y convirtieran a Saint-Domingue en la colonia más próspera en un momento dado del mundo colonial Caribe y América Latina. La República Dominicana pues se orientó básicamente bajo el manto de España pues a un desarrollo distinto, realidad distinta, pero siempre ha habido esa tirantez entre un país que es eminentemente negro y un país que se entiende pues hispano, mestizo, y esa frontera pues manifiesta muchos significados, una frontera de múltiples significados. No podemos dejar de hacer este resumen sin mencionar que la frontera mucho más tarde de la creación de ambas naciones, de ambos estados, pues también tuvo choques muy fuertes y hasta se puede decir lo que algunos autores han llamado una pieza étnica que organizó en 1937 el dictador Trujillo, cuando ordenó la matanza de no se sabe cuántos haitianos pues murieron por parte del ejército dominicano, preocupado en aquel entonces por el crecimiento demográfico de los haitianos en la República Dominicana y preocupado por una haitianización de la República Dominicana. Y desde hace muchísimo tiempo la élite criolla, blanca, ¿verdad?, más mestiza y blanca, pues viene utilizando el asunto de la xenofobia y otros elementos para fines políticos. En fin, Haití es hoy día, y sigue siendo desde hace muchísimo tiempo, el país más pobre de América Latina, un país que parece ser condenado
por haber tenido el arrojo de convertirse en la primera república independiente y una república independiente negra, y de su historia ha estado llena tanto de tiranos internos, de luchas internas, como también la dejadez y el abandono y el maltrato de muchos de los imperios que una vez pues la codiciaron. Así que con eso cerramos y vemos entonces lo que está pasando hoy día y el planteamiento de hacer un muro por parte del presidente Abinader, que es la última expresión de ese drama tan antiguo y tan presente en las relaciones dominico-haitianas. Miguel. Bueno, me parece bien interesante y muchas gracias, Carlos, por ese trasfondo tan informativo. Porque como bien mencionaba Carlos, esto no es algo que es solamente reciente, sino que esto inclusive puede decirse que este conflicto se puede decir que está en el seno propiamente de la formación, especialmente de la historia del Estado dominicano, ¿no? En términos de que gran parte de la identidad y la formación estatal dominicana tiene que ver en oposición en gran medida no solamente a la identidad africana, de orientación africana haitiana, sino también tiene que ver propiamente con la oposición al Estado haitiano, ¿verdad? Que en cierto momento ocupa República Dominicana, lo que hoy conocemos como República Dominicana, y en cierta vez la lucha por la independencia dominicana está anclada básicamente a esa relación con la ocupación haitiana. Entonces, en ese sentido es muy interesante porque en gran medida se han dado todas, como mencionaba Carlos, ¿verdad? Las élites criollas y la conformación de la identidad nacional dominicana, en cierta forma, siempre ha venido acompañada de una oposición a lo haitiano. Y especialmente esa oposición va a venir muy marcada por elementos racializados, ¿no? Es decir, esa autorrepresentación de los dominicanos como, digamos, mestizos o como mucha gente se llaman indios, que es lo que nosotros llamamos aquí los mulatos, como una oposición a esa identificación racial con el negro, que es precisamente el haitiano, porque es representante esencialmente de ese elemento africano descendiente. Es importante señalar también que en la historia dominicana han habido momentos de intentos severos de blanqueación de las poblaciones, en el cual se trajeron personas de las Canarias y de otras partes de España para tratar de blanquear la población. Entonces, traigo todo este trasfondo para darle un contexto de cómo es entonces que a partir de la construcción histórica de la identidad nacional dominicana en oposición a Haití, y en una condición histórica en la que Haití sigue anclado en severos problemas económicos, políticos y sociales, y República Dominicana, interesantemente, es de los países que más está creciendo económicamente en la región, parece que empiezan a exacerbarse esas tensiones alrededor de estas construcciones, precisamente en términos de tratar de preservar la acumulación, la repartición de ese crecimiento a lo interno de la economía y el Estado dominicano, y obviamente eventos como el secuestro y muchos otros eventos que suceden a diario en este tipo de frontera, pues quizás sirven como una forma de justificar al Estado dominicano el esencialmente cerrar una frontera que por siglos, no por siglos, pero al menos por décadas, ha sido una frontera muy fluida, en la cual las personas cruzan a diario, y en el cual unos trabajan, compran bienes, venden bienes de un lado y del otro de la frontera, y en décadas recientes realmente eso no ha sido un problema mayor. Así que es interesante que se propone hacer una muralla formal, ¿verdad? Para dividir formalmente la isla en este momento histórico. Y obviamente también me parece muy interesante cómo es que la población dominicana recibe esto, aparentemente de una forma sumamente complacida o de una forma favorable, o algunos sectores importantes de la población dominicana todavía siguen recibiendo esto con una forma bastante aceptable, como una buena política pública. Sí que es interesante, ¿verdad? Porque en este mundo donde cada vez el capital se globaliza más, parecería ser entonces que el flujo de las personas y sigue habiendo, se crean mayores divisiones entonces entre la gente, a pesar de que el capital fluye cada vez más con más libertad, ¿verdad? Ese quizás es una de las grandes paradojas que se da en este tipo de capitalismo que estamos viendo hoy en día, donde básicamente las fronteras de los sectores más enriquecidos se están transformando casi en estado guarnición, ¿no? En el cual básicamente las murallas están ahí para que no entren los de afuera. Y digo esto porque esa frontera haitiano-dominicana es un paralelo con la frontera estadounidense-mexicana, es una frontera con la frontera mediterránea italiana, es un paralelo con la frontera turca y Siria, y así sucesivamente podríamos seguir hablando, ¿verdad? De muchos de esos tipos dentro y afuera, en el cual irónicamente nuevamente la concentración de riqueza sigue dándose más en unos lugares y esas poblaciones excedentes se luchan los estados activamente
por excluirlas. Así que lo dejo ahí para que el profesor Rodríguez Berús pueda intervenir. Jorge. Pues yo comenzaría diciendo que vi una caricatura que salió en la prensa dominicana. Y en esa caricatura estaba el presidente Abinader diciendo que iba a construir un muro en la frontera. Y junto a él había una fila de dominicanos, de haitianos, haciendo turno para buscar trabajo en la construcción de ese. Y me pareció interesante. Yo creo que le hace mucho daño a la imagen de Abinader, que representaba una renovación de la política dominicana. Esperábamos más de él, que se pusiera con este tipo de declaración e iniciativa que está dirigido a un sector extremista, para decirle de alguna manera, de la política dominicana, que siempre ha estado ahí agitando el antihaitianismo, que está muy metido en la fibra del pueblo dominicano por toda una historia y porque además fue fundamentado intelectualmente por esta cuestión haitiana. Quizás uno de los principales, además de Trujillo, fue Balaguer, que escribió un libro que se llama La Isla Rebelde y que básicamente dijo que los haitianos subvertían genéticamente y culturalmente, por vía de la genética, a la sociedad dominicana. Quisiera mencionar que en la frontera es importantísima económicamente tanto para la República Dominicana como para Haití. Muy, muy importante. Y es una relación asimétrica porque la República Dominicana saca más ventajas que Haití. Así que realmente si se siguió una política más razonable, no estarían levantando este tema de la frontera, porque ellos se benefician de muchísimas maneras. Por ejemplo, Haití tiene un déficit de importaciones de alimentos que lo cubre la República Dominicana. Además, el capital dominicano está presente en la frontera a través del comercio, pero también a través de las industrias de maquiladoras, donde se utiliza la mano de obra haitiana. Entonces, en la frontera, leí un trabajo, hay 31 puntos informales de comercio. 31, además de los formales. Por ejemplo, en Dajabón hay 11 puntos informales de comercio. Elías Piña, 11. Pedernales, 6. Entonces, ¿qué es lo que pretende el presidente dominicano? Construir un muro de una costa hasta la otra costa. Es que eso es totalmente imposible. Y si se hace un muro corto en ciertas áreas, como terminó haciendo Trump en los Estados Unidos, pues eso no va ni a detener la migración, ni a detener el comercio, ni nada. Entonces, me parece a mí que una política más inteligente sería buscar la manera de potenciar económicamente, culturalmente, etcétera, la relación haitiano-dominicana en la frontera. Y buscar, yo creo que la educación va a tener que jugar un papel bien importante de ambas partes, porque las incomprensiones no son solo por la xenofobia dominicana, también porque la élite haitiana desprecia a los dominicanos. La educación siempre es vital. La educación siempre es vital. La educación es el antídoto. Exacto, pero yo no sé qué pasa, que en ningún sitio se pone como una prioridad. Pero bueno, regresamos en breve, no se vaya nadie.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos conversando sobre la situación de República Dominicana y Haití con esta propuesta de crear un muro para dividir a ambos países, y tenemos una conversación súper interesantísima con los profesores Jorge Rodríguez Beruf, Carlos Severino y Miguel Rivera. Carlos. Bueno, yo creo que tanto Miguel y Jorge han mencionado unos datos muy importantes que a mí me gustaría seguir en esa línea. Pero voy a abordar un poco sobre la realidad geográfica para que quede claro lo que ya Jorge dijo, la imposibilidad de que se pueda construir realmente un muro. Lo primero que tengo que decir es un planteamiento teórico de la teoría geográfico-política y su forjador, que fue Friedrich Ratzel. Y Ratzel siempre decía que el órgano periférico más poderoso del Estado es la frontera, donde se demuestra el vigor del Estado. La fortaleza del Estado es precisamente en la frontera. Y son ambos estados, uno más que otro, pero son estados muy débiles, que han tenido siempre una frontera débil, porque ambos estados son débiles. Así que el planteamiento no solamente carece de criterios históricos, sino también de imposibilidad geográfica, porque esa frontera se delimitó y se demarcó durante muchísimo tiempo a base fundamentalmente de elementos naturales, de relieve, porque era imposible físicamente establecer allí un amurallado o una frontera efectiva. La frontera era natural y estaba allí hace muchísimo tiempo. De hecho, lo que facilitó la ocupación de Haití por Francia fue precisamente los elementos naturales que hacían imposible que los españoles se movieran de un lado a otro efectivamente. Allí está una cordillera importante, allí está la cordillera central, allí está el Pico Duarte, que es el pico más alto. Estamos hablando de cumbres en el orden de los 3.000 metros. Piensen las personas que nos escuchan, si usted pasa al lado del Yunque por Luquillo y ve el Yunque, lo alto que es, pues el Pico Duarte es 3 veces más alto que el Yunque, ¿no? Así estamos hablando de alturas muy, muy grandes, insalvables para la capacidad del Estado Dominicano. Hay ríos, el Artibonito, hay un sinnúmero de ríos también, que son los elementos naturales que hacen esa frontera. Así que eso hace que básicamente, como decía Jorge, el planteamiento es un planteamiento muy, muy errado. Yo estaba en Berlín, precisamente, eso no se me puede olvidar nunca en mi vida. Yo viví en una frontera, y viví una frontera muy especial. Viví la frontera del muro de Berlín. Y yo estaba allí precisamente el día que el presidente Ronald Reagan hizo un discurso importante en contra del muro de Berlín, que obviamente todo el mundo, a pesar de la Guerra Fría, todo el mundo estuvo a favor, izquierdas y derechas, nadie lo refutó, y le dijo claramente en su lenguaje muy claro: Mr. Gorbachev, tear down this wall, ¿no? Con esa fuerza. ¿Y quién iba a decir que apenas unas décadas después los propios Estados Unidos iban a estar planteando hacer un muro todavía más cruel que el muro de Berlín contra México, ¿no? ¿Y quién iba a pensar que después de ese drama del muro de Berlín y el del rechazo que fue como algo tan burdo de la Guerra Fría, estemos planteando hoy, en pleno siglo XXI, la creación de un muro, ¿verdad? Lo que es más una situación, me parece a mí, vergonzosa, en la cual, obviamente, la República Dominicana no podemos decir que tiene toda la responsabilidad del desarrollo de Haití, pero yo creo que ha faltado mucha voluntad política de parte de las potencias, de Francia y de otras potencias, ¿verdad? Para hacer algún tipo de esfuerzo verdadero para acabar con el problema que es la gran disparidad y el problema del desarrollo que hay en esa parte. Y yo creo además decir otra, como Jorge hizo un chiste ahorita, voy a hacer también otro chiste interesante. Ahora falta Miguel que también haga un chiste ahorita. Pero yo por suerte, uno de los viajes más importantes que yo he hecho en mi vida fue una vez que estuve en Haití y decidí con unos compañeros, por esa manía de geógrafo, de regresar por tierra desde Haití hacia la República Dominicana, y viajamos en bus, en guagua, desde Puerto Príncipe hasta Santo Domingo, pasando uno de los 4 pasos de fronteras importantes, oficiales, como decía Jorge, el paso de Jimaní, que es el más importante de todos. Cuando nos montamos en la guagua, nos despidieron los profesores haitianos y nos dijeron a nosotros: tengan mucho cuidado cuando vayan para allá. Nos trataron como reyes en Haití. Son personas, son seres humanos encantadores los haitianos, encantadores, todo el mundo allí. Y nos dijeron: tengan mucho cuidado en República Dominicana. Yo me pregunto por qué. Porque les van a robar. Allí les roban a todo el mundo. Tengan mucho, pues, cojan sus relojes y guárdenlo en el bolsillo, la cartera,
Entonces hicimos el viaje, que es un viaje espectacular, que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera conocer una frontera, porque aquello es una cosa impresionante, esa frontera. Y cuando llegamos a Santo Domingo, que nos fueron a recoger los profesores dominicanos, que íbamos a otro evento, nos dijeron, ¿y qué? ¿Los asaltaron a Haití? Porque allá asaltan a todo el mundo. Básicamente lo mismo que dicen unos a otros. Se acusan igualmente de ladrones, y es el problema de la xenofobia y la ignorancia. Y esa ignorancia es lo que fomenta el desacierto del encuentro que tiene que darse. Y ese encuentro en la frontera que hablaba Jorge, es un encuentro tan importante de tanto comercio. Jorge, tú conoces, muy amigo tuyo, a Haroldo Dilla. Y Haroldo ha estudiado el tema de la frontera de una forma exquisita, quizás como nada. Y Haroldo dice realmente que la frontera no se sabe bien, pero cuando uno va allí empíricamente a estudiarla, se da cuenta de que el comercio entre ambos países es ilegal. Tiene que superar en el orden de 6 a 7 veces más que lo que se entiende que es. O sea que es una mina de oro. Las fronteras son una mina de oro que con inteligencia política se pudiera poner a favor del desarrollo de ambos países, ¿no? Miguel. Me parece bien interesante porque yo creo que lo que sí queda claro de la exposición de los colegas es básicamente que la frontera en sí misma le es beneficiosa en cierta forma a ambas partes, en términos materiales, en términos humanos, en términos culturales y sociales. Pero entonces la gran pregunta de fondo es, entonces, ¿por qué esta propuesta? Y me hace mucho pensar, ¿verdad?, de que básicamente la propuesta, ¿verdad?, lo que tanto ha presentado el profesor Rodríguez Berú como Carlos, que es básicamente la imposibilidad real y práctica de realmente controlar la migración. Cuando tú tienes 31 puntos de paso informales, y como tú tienes una geografía como la que describe Carlos, mira, en la práctica no va a haber frontera. No se puede construir una frontera, porque inclusive tienes que cubrir 31 puntos de cruce informales. ¿Ustedes tienen idea cuánto cuesta eso para cualquier estado? Ahora vamos al segundo punto. Imaginemos tratar de bordear el Pico Duarte para hacer una frontera. Imagínense, gente, 3 veces la altura del Yunque, ¿sabes? Imaginen eso, o sea, en términos reales, interesante porque sabemos y parecería ser que la política en la práctica no se puede realizar. Es interesante porque este tipo de proyectos de fronteras casi siempre vienen acompañados de la idea y la propuesta de controlar la migración ilegal. Y entonces viene con un cierto paquete de propuestas de cómo es que se va a manejar la migración y promover la migración legal, ¿verdad? Siempre va por ahí la tensión. No, el problema no es la migración, no es xenofobia, esto no es un problema de ellos, es un problema de los que vienen ilegalmente, que están rompiendo la ley, ¿verdad? Escuchamos mucho ese discurso bajo Trump, y en Europa eso es, yo viví 10 años por allá, no se pueden imaginar, ¿verdad? Que ese es el problema es que vienen aquí sin seguir las reglas ordinarias. Ahora la pregunta fundamental es si esto es una realidad de esa forma, y esto no parece realmente ser una propuesta seria en términos de realmente regular el flujo de personas, que es lo que supuestamente ellos quieren hacer. La pregunta de fondo es, bueno, entonces, ¿qué es lo que está detrás? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está detrás? Y lo que me hace reflexionar es a mí... ¿Qué se promete algo que no se puede cumplir? ¿Cuál es el interés político o el valor político que este segmento, esta fracción de las élites dominicanas le ven a tratar de impulsar esto? Y yo creo que ahí es que me lleva realmente a preguntarme hasta qué punto la propuesta de la frontera no es más que una forma de desviar quizás la atención sobre problemas emergentes que está surgiendo ahora mismo en República Dominicana, porque si bien es cierto que Dominicana está experimentando una de las tasas de crecimiento más grandes de la región, más altas de la región, es siempre importante recordar que el crecimiento económico para nada implica distribución de esa riqueza que se produce. Entonces es interesante, ¿verdad? Porque Dominicana también es un caso ejemplar en la región de lo que es crecimiento con una expansión sostenida, no solamente un mantenimiento sostenido de la pobreza extrema, sino una expansión sostenida de la desigualdad económica en el país, ¿verdad? Entonces los que han ido a Dominicana saben que pueden ir a ciertos lugares donde casi están en Puerto Rico o en Miami y cruzan 3 luces más abajo y están entrando en otro tipo de sociedad completamente distinto, donde esas desigualdades cada vez son más marcadas, precisamente porque un sector de la sociedad dominicana ya transnacionalizado, que es interesante, eso es algo que mucha gente no habla y no piensa, pero ese sector está transnacionalizado.
grande parte de los grandes negocios de San Juan son de inversionistas estadounidenses, dominicanos. Y no los voy a mencionar porque yo trabajé para uno de ellos, pero hay unos por ahí que realmente son colosos económicos. Miguel, ya hiciste el chiste. ¿Viste? Sin quererlo me la tiré. Digo, pero esto era antes de que yo fuera académico, ¿no? Esa otra vida antes de todo esto, ¿no? Pero algunos de esos sectores ya están transnacionalizados, ¿ah? Entonces es interesante porque la pregunta de fondo es entonces qué es lo que está detrás, porque obviamente a través de un discurso xenofóbico muy parecido a lo que hizo Trump, lo que pasa en Hungría, lo que pasa en Austria, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, lo que está pasando en todo este surgimiento de estas nuevas derechas alrededor del planeta, que tienen que ver básicamente con cómo se construye la otredad como chivo expiatorio para en cierta forma manejar o justificar lo que está sucediendo o en cierta forma proponer políticas distintas. Entonces me hace pensar a mí, y una pregunta que en cierta forma le lanzo a los colegas con cariño, ¿verdad? Para quizás ampliar esa discusión, esa pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Porque parecería ser que la política pública objetivamente no es viable. Sencillamente, no van a poder construir un muro real del Pico Duarte y no van a poder parar 31 puntos de paso informales. Bueno, vamos a hacer una pausa y venimos con Jorge para ver qué es lo que está detrás. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continuamos hablando sobre el asunto de Haití y República Dominicana, nuestros vecinos que están ahí al ladito. Jorge. Yo creo que es muy real entre la población dominicana. No he tenido esta experiencia con Haití, pero sí la he tenido en la República Dominicana, que existe a nivel popular, no de todo el mundo, un sector, un antihaitianismo muy fuerte. Y me recuerdo que una vez estaba dando un seminario en Santo Domingo y estábamos discutiendo cuáles eran los problemas de seguridad que podía tener la República Dominicana, y hubo casi unanimidad de que el problema de seguridad principal para la República Dominicana era Haití. Entonces yo le pregunté a los que estaban en el seminario, que era una mezcla de gente interesante, ¿y cómo ustedes manejarían esa situación? Y en ese momento el grupo se dividió en dos bandos. De un bando estaban los sectores civiles y las ONG de derechos humanos y ese tipo de puntos, y las mujeres, casi todas las mujeres rechazaban el antihaitianismo en ese grupo. Y del otro lado estaban grupos políticos de derecha y algunos militares, porque era un seminario sobre el tema de seguridad. Así que eso existe. Entonces hay unos grupos políticos pequeños que mueven votos y agitan el antihaitianismo. Eso es una realidad de la Dominicana. Puedo mencionar un nombre que es Pincho Castillo, que tiene un programa de radio y entonces es una versión del nacionalismo dominicano que está fundamentado en el antihaitianismo. Así que ahí hay un problema de fondo. Entonces, si hay dos fuerzas políticas compitiendo y hay unos grupos minoritarios políticamente, pero que pueden inclinar la balanza de un lado o del otro, ese sectores nacionalistas anti-haitianos pueden ser importantes. Y no piensen que el PLD no jugó este juego del nacionalismo anti-haitiano también, lo jugó. Entonces, yo creo que Severino mencionó, y yo creo que tú también, el hecho de que el desarrollo en la isla para ambos estados y sociedades
tiene que ser un co-desarrollo, porque a la República Dominicana no le conviene la transversal, ni a Haití le conviene romper con la República Dominicana. De hecho, los empresarios dominicanos no van a permitir una ruptura. Pueden jugar con las tensiones, pero es que es un interés demasiado grande económico que está en juego en la frontera. Entonces, ¿qué hacer en una situación así? Pues yo creo que hay que buscar una estrategia de concertación a largo plazo entre ambos países. Y lo que señalaba Severino de esas incomprensiones, bueno, hay que poner los sistemas educativos de ambos países a bregar con esos prejuicios y falsas percepciones. Y entonces a mí me consta que hay, por ejemplo, universidades en la República Dominicana que están haciendo un esfuerzo tremendo por mejorar la relación con Haití. Cuando hubo el terremoto, muchos grupos de la República Dominicana apoyaron a la población haitiana. Así que yo creo que es un asunto clave para el futuro de ambas naciones. Tienen que buscar la manera de resolverlo, que dejar esta situación de que cada vez que hay alguna fricción, entonces los grupos nacionalistas mueven ese sentimiento que hay en la población. Eso es contrario a lo que deben ser los intereses de estos países en paz. Carlos. Sí, el antihaitianismo históricamente ha sido una fuerza demagógica muy importante. Y esa demagogia, pues, mueve y a veces ha ganado elecciones. La elección crucial en República Dominicana, cuando salió la primera vez el PLD, llegó al poder con el presidente Leonel Fernández, pues ya en ese momento esa alianza que hubo a último momento, impensable, en la época de Juan Bosch vivo, hubiese sido impensable, una alianza con Joaquín Balaguer, que a todas luces, con Vincho Castillo, es uno de los artífices más notables del antihaitianismo y fue uno de los mejores, digamos, operadores de esos muñecos, ¿verdad? Que se llama, que configura el antihaitianismo como una política de la República Dominicana, ¿verdad? Y esa alianza que le dio el triunfo finalmente al PLD, ya ahí demuestra realmente que es una fuerza muy importante y todavía lo sigue siendo, y llama la atención en cómo todavía, ya entrado en la segunda década del siglo XX, cómo vuelve esto a posicionarse. Yo no tengo la menor duda a la pregunta de Miguel, que decía de por qué esto se está jugando a unos sectores particulares, unos sectores oligárquicos importantes, que no solamente son antihaitianos, hay que ponerle un segundo calificativo, antihaitianos e hispanófilos, ¿verdad? Y ahora mismo, no solamente hispanófilos, sino crecientemente americanizados también, porque hay que decirlo. Así que esa trilogía de elementos ideológicos está allí presente en la configuración de una frontera, pero más allá de eso, está la realidad de que hace todo esto disparatado. O sea, la República Dominicana es hoy en día un país netamente de emigrantes. Hay dominicanos emigrados en un conglomerado muy grande de países, incluso tienen legislación de avanzada que le permite a los dominicanos votar en España, votan en Estados Unidos, votan en Puerto Rico, votan en Argentina, votan donde quiera que estén, pueden votar por las elecciones en la República Dominicana, y eso es de avanzada, ¿verdad? Lo que marca realmente una sociedad totalmente emigrada. Entonces, es una cosa disruptiva pensar que un país de emigrantes a la misma vez
que exige mejor trato para su gente fuera del país, maltrata a la gente, a su vecino, o le cierra el paso a su vecino, ¿no? Así que eso es nuevamente una contradicción muy, muy grande, ¿no? El mundo globalizado, querrámoslo o no, nos guste o no nos guste, esto no es cuestión de gusto, como decía Miguel, esto es cuestión de realidades que están allí, ¿verdad? Puede ser neoliberal, no puede ser en el caso chino es otra cosa, pero es claramente una realidad globalizada. En Puerto Rico, los dominicanos ocupan un rol importante de actividades económicas que los puertorriqueños no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Cuando yo vivía en Alemania, era una verdad clara que quienes recogían las uvas para los vinos eran los polacos, porque los alemanes no querían hacerlo. La agricultura en Estados Unidos no podría ser la agricultura de mediana escala, no la industrializada. No podría ser sin los mexicanos en Estados Unidos. Y la construcción en República Dominicana, esa construcción que en los últimos 20 años ha tenido una pujanza grande, es impensable sin los haitianos. No solamente es el tema de la frontera, sino que la mano de obra que trabaja, la fuerza de trabajo que atiende en las casas, en muchísimas tareas, son haitianos. O sea que la República Dominicana no podría funcionar, igual que Estados Unidos tampoco podría funcionar sin la inmigración, que ha sido un elemento. Así que hay que entender ciertamente el rol histórico que juega la migración, inmigración e emigración en los países y dejar de ver esto como un problema. La migración es algo que los seres humanos hemos hecho por milenios. Por milenios. Los seres humanos siempre nos hemos movido. Y las fronteras, es bueno que las personas que nos están escuchando, las fronteras tienen como mucho de tiempo efectivo 200 años. Eso es. Estamos hablando de una práctica de 10.000 años versus una práctica de 200 años, que es lo que le hemos reconocido realmente de frontera. Así que realmente es algo que no podemos entender. No podemos entender, sino con otra cosa de que el presidente Abinader, al plantear eso, simplemente está jugando para las gradas. Porque, ¿verdad? Lo que decía Miguel está claro, y Jorge también. Esto es un absurdo que se juega para la grada y se manipula a la opinión pública y se complace a algunos sectores que les gusta escuchar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y entonces a lo mejor dirán que ellos fueron a coger clases a la China para el cosa de la muralla china y que ellos van a porque los chinos le van a enseñar cómo hacerla. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. No lo van a creer, pero estamos en el último segmento. Miguel. Oye, Delvis, pero espérate. Tú también te tiraste un chiste aquí. Tú te quedaste atrás. Bueno, es que ya tú sabes que esa relación de los dominicanos con los chinos, tú dices, bueno, pues ellos ven la muralla china y ellos dicen, bueno, pues los chinos son los que me van a decir cómo yo voy a construir mi muralla. Miguel. Mira, interesante porque lo que tienen que recordarse es que la muralla china tardó mucho más que un cuatrenio en construirse. Tardó mucho más que un cuatrenio en construirse. Mucho más. Eso es así. Así que hay que tener, si ese es el modelo, tienen que estar claros en lo que están metiendo. Exacto. Bueno, es interesante, ¿verdad? Porque la pregunta de fondo realmente para mí era esa que le lancé ahorita, pero yo me pregunto también hasta qué punto una parte de la población dominicana, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos a hablar del haitianismo enfocado en ciertos sectores sociales, los militares, supongo, sectores históricamente conservadores que se sienten como defensores de esa identidad o de ese patrimonio cultural supuestamente esencial de ser dominicano. Pero también la pregunta que yo me hago es hasta qué punto esto no tiene que ver también con que hay ciertos sectores en la sociedad dominicana que aunque estos no sean anti-haitianos tampoco les molesta del todo. Y eso me pregunto, ¿verdad? Pensando precisamente en la experiencia migratoria dominicana hacia Puerto Rico en la década de los 90 y especialmente en la década de los 90 y los 2000, ¿verdad? Me parece, yo recuerdo haber leído en algún momento un paper de cuando era estudiante que en los momentos más altos de población dominicana en Puerto Rico representaba más o menos el 10% de la población, ¿verdad? Que eran unos números muy grandes. Yo recuerdo con muchísima claridad cuando eso empieza a suceder, a notarse notablemente, ¿verdad? Que se ve la población dominicana en Puerto Rico,
no había gente, mucha gente no tenía que ser antidominicano para ser racista y xenófobo con los dominicanos. Claro. Eso y eso es interesante porque a mi juicio sigue muy marcado hasta hoy. Hasta hoy eso sigue muy presente en nuestro país. Entonces me pregunto hasta qué punto esos juegos de cómo construimos el otro, especialmente el otro inferior, que yo creo que es la misma tonalidad con la que ese dominicano anti-haitiano construye el haitiano, y es la misma forma también que el puertorriqueño, especialmente blanco, tiende a construir el dominicano, ¿verdad? Como esa persona de menor nivel cultural, social, antisocial usualmente. Y me pregunto hasta qué punto entonces el presidente de la República Dominicana también está calando quizás a unos sentimientos que quizás no son del siempre explícitos, pero que pueden estar latentes, especialmente en un país nuevamente que algunos sectores económicos están disfrutando de un crecimiento económico, pero que ese crecimiento en las clases populares es desigual y está expandiendo cada vez la brecha. Entonces habrá que preguntarse, y también pensando un poco en la experiencia que yo viví en Inglaterra, ¿verdad? Con la cuestión de la llegada de los polacos y los otros, lo que pasaba era que los grandes capitales se benefician enormemente del trabajo polaco, pero la clase obrera británica se sentía reventada del hecho de que devaluaban el costo de la fuerza de trabajo, y entonces ellos tenían que ir a trabajar por 4 pesetas, digo, 4 libras, cuando, ¿verdad? Usualmente esos trabajos antes se pagaban 10 libras, ¿no? Pero los polacos estaban dispuestos a hacerlo por 5, así que ese es el precio de mercado. Me pregunto hasta qué punto ese nivel migratorio en un país que está expandiendo puede también estar jugando un papel, esa estructura de desigualdad, que nuevamente en mi experiencia en Europa eso era muy presente, especialmente en España también con los latinoamericanos, hay discursos. Entonces, a mí algo que yo aprendí en esa experiencia es que si bien todo esto es una construcción xenofóbica, siempre tiene algún tipo de referente empírico, que no es verdad, hablo empírico, no es que sea un dato, pero Claro, parecería haber que da la impresión de que esto es así, claro. ¿verdad? Da la impresión que el problema eran los polacos, cuando realmente eran los empresarios británicos que estaban acumulando grandemente de esa ecuación, ¿no? Entonces es interesante porque las preguntas que me vienen tienen que ver con mi experiencia, pero también con lo que está pasando alrededor del mundo. Y entonces, ¿cómo podemos ver a República Dominicana en ese espejo? ¿Verdad? Nuevamente, quizás la pregunta más amplia política ahorita, pero ahora quizás me acerco más a la pregunta en términos sociales, ¿verdad? ¿Hasta qué punto algunos sectores de la población, esto tiene resonancia o él se lanza en esta cruzada, por decirlo de alguna forma, porque va a tener resonancia a nivel social quizás en algunos componentes de la sociedad dominicana, no solamente de sus élites, sino el tejido social más amplio de los sectores populares del país? Entonces habría también que mirar a largo plazo, ¿verdad? Si quizás hay personas que no son anti-haitianos, como no había muchos puertorriqueños que eran anti-dominicanos, pero que debajo de todo eso había un espíritu más o menos xenófobo o racista en términos latentes, que no había problema con los dominicanos hasta que la hija no llegara con un dominicano a casa, o hasta que el nene no llegara con una novia dominicana, ¿no? Que un poco eso yo lo vi y lo viví en mi barrio donde yo crecí, que empezaron a surgir esos problemas en los 90 y los 2000. Digo problemas para algunos, con otros no hubo nunca problema, ¿verdad? Pero habrá que ver también esas negociaciones, cómo se fueron dando, cómo se están dando también al interno de la sociedad dominicana. Jorge. Fíjate, yo creo que en caso de esa relación que siempre hay fricción entre dominicanos y puertorriqueños, yo creo que no fue tan complicada. Estamos hablando de una gran emigración, una comunidad muy grande que hay aquí, y hay mucha más convivencia que tensiones. Obviamente hubo fricciones y están todos los chistes en contra de los dominicanos. Casi siempre eso se muestra en el humor en contra de los polacos, bolivianos. Sí. Pero en el caso de Haití, estamos hablando de que, como tú mencionabas, unos marcadores, el lenguaje es distinto. La religión a veces es distinta. Hay
Bueno, la cuestión de que el haitiano es negro, aunque eso no es cierto, porque hay muchos haitianos que no son negros, hay muchos árabes que son haitianos, y hay inmigrantes de todos lados, pero entonces está la cosa de África, ¿verdad? Y entonces todo lo que eso genera, ¿verdad? El peligro africano, el vudú, y se construye una imagen de un enemigo, y entonces de alguna manera eso hay que combatirlo en el terreno cultural, de la educación, de las ideas. Abinader es presidente de una universidad. Eso es un dato porque él dirige, él era el rector de la OMP, la Universidad OMP en Santo Domingo. Yo espero que corrija lo que hizo. Y yo creo que en la República Dominicana hay mucha gente, instituciones, que van a tratar de que esto no lleve a un deterioro de las relaciones o a fomentar más incomprensión interna. Así que yo creo que es sumamente importante que se den pasos en la dirección contraria. Esta idea de un muro, no quiero decir que es absurdo, pero es bastante un efecto político que se quiere lograr con este tipo de... Le voy a decir que se nos terminó el tiempo, porque tengo que pasar con Germán Valentín, pero quédense ahí que vamos a escuchar a Germán, nos despedimos ya mismo. Adelante, Germán, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Recientemente me han preguntado sobre las demandas en los tribunales locales cuando una persona está en quiebra, y la respuesta va a depender de qué lado se encuentra la persona en quiebra, es decir, si es el demandante o el demandado. La respuesta también dependerá del capítulo al que está acogida la persona. Si la persona en quiebra es el demandado, la acción en su contra se paraliza con la radicación de la petición de quiebra, y para poder continuar con el pleito, la parte demandante debe solicitar autorización del tribunal de quiebra. Esta paralización aplica tanto a los casos en capítulo 7 como en capítulo 13, con la diferencia de que en la mayoría de los casos bajo capítulo 7 el síndico es quien sustituye a la persona en quiebra en el pleito en el tribunal local. Si la persona en quiebra es parte demandante, el pleito puede continuar hasta obtener una sentencia final firme e inapelable. Si hay una compensación monetaria, esta tiene que distribuirse entre los acreedores, bien sea a través de un plan de pago o en el caso de un capítulo 13 o a través del síndico de capítulo 7. De llegar a una transacción, esta debe ser aprobada por el tribunal de quiebra. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260, 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, y a ustedes, Miguel, Jorge y Carlos, muy agradecida esta conversación fascinante como de costumbre, así que gracias por estar aquí conmigo en el día de hoy. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.